好，所以呢，今天我们会邀请朱基东传道来跟大家一起分享信息。Entonces, hoy tenemos el honor de tener al predicador Chu para compartir la palabra del Señor con todos nosotros. 所以我们都我很高兴，我也希望你们都很有期待。Yo la verdad que estoy muy contento y estoy muy expectante. 我们一起为他祷告，我们求神来使用，来祝福他。Y vamos a orar por él para que el Señor le use. 让神借着他使用他的生命，使用他的嘴巴，让神的话语来浇灌在我们的生命里面。Que el Señor use su boca, su vida, para que la palabra sea derramada sobre cada uno de nosotros. 好，我们一起来为朱基东传道祷告。亲爱的天父，我们谢谢你我们很感恩我们有朱基东传道在我们当中，他要今天站在这里来分享你自己的话语，所以主，求你自己站在他旁边。我们都是渺小卑微的人，但是我们晓得你要求我们的就是忠心。但愿我们的生命，但愿朱基东传道他的生命成为祝福人的管道，让他的嘴巴能够完全的释放你自己的信息，使多人得到满足和祝福。我们谢谢你，我们这样子将他带到你的面前，交在你的手里，祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿们。谢谢。Gracias 是吧 Gracias. 好。弟兄姐妹们，主日平安。Paz a todos, hermanos. 感谢主的恩典，我们又在神所命令的日子里一起来敬拜他。Vamos a, de verdad, gracias por su gracia para que podamos reunirnos todos a aprender de su palabra. 我们所愿呢，就是神在我们其中得荣耀。Y de verdad que nuestro deseo sea que la gloria sea para nuestro Dios. 我们今天的崇拜能够讨神的喜悦。Y que sea un día agradable al Señor. 我今天要分享的经文是帖撒罗尼迦前书的4章1到12节。El pasaje que quiero compartir con vosotros hoy se encuentra en 1 Tesalonicenses 4 del 1 al 12. 那我们一起有西语是吧？都有。先用中文读一下来一起来读，来预备琴。还有话说，我们靠着主劝你们。你们既然受了我的教训，可以讨神的喜悦，却要照着你所行的更加勉励。你们原晓得我们凭主耶稣传给你们什么命令，神的旨意就是叫你们成为圣洁，远离异行，要你们个人晓得怎样用圣洁尊贵守着自己的身体，不放纵私欲的邪情，像那不认识神的外邦人。不要一个人在这世上越分，欺负他的弟兄，因为这一类的事主义报应。正如我预先对你们说过，又切切地嘱咐你们的，神召我们本不是叫我们沾染污秽，而是叫我们成为圣洁。所以那弃绝不是弃绝人，而是弃绝那赐圣灵给你们的神。论到弟兄们相爱，没有人写信给你们，你们自己蒙了神的教训，叫你们彼此相爱。你们像马其顿全地的众弟兄固然是这样行，但我劝弟兄们要更加勉励，也要立志做安静人，办自己的事，亲手做工，正如我从前所吩咐你们的，叫你们可以在外人行事端正，自己就没有什么缺乏了。Leemos en español 1
Tesalonicenses 4 del 1 al 12. Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más, pues recuerdan lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios, quien les da el Espíritu Santo. Pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. 好，我们低头来祷告。主，我们感谢你，谢谢你召集我们，让我们一起来敬拜你。主啊，我们希望透过这段经文，让我们所做的一切事情都能够讨你的喜悦，让我们的生命能够讨你的喜悦，让我们的生活能够讨你的喜悦，让我们的侍奉、工作、人际关系都能够讨你的喜悦。主，我们盼望着我们一生都是蒙你所喜悦的，蒙你所悦纳的。祝福你自己的话语，愿你自己的话语成为我们随时的力量和帮助，因为只有你的话语能够成为我们的帮助，成为我们的力量，让我们能够面对一切的挑战，面对一切的困难。主帮助我们，与我们同在。谢谢主，祷告奉主圣名，阿们。好的。其实我们会发现啊，我们是活在这个喜欢的关系当中。No sé si os habéis dado cuenta, pero que en nuestras relaciones, por lo general, tenemos relaciones con las personas que nos gustan. 例如这个做儿女的会讨父母的喜欢。Por ejemplo, como hijos nos gusta agradar a nuestros padres. 员工会讨老板的喜欢。Los trabajadores quieren agradar a sus jefes. 那老板会要讨谁的喜欢？ ¿Y los jefes? 当然是顾客。Por supuesto que a los clientes. 所以不管是这些关系还是夫妻关系，都是在讨彼此的喜欢。Entonces da igual, o sea, cualquier tipo de relación intentamos agradar al otro. 我妻子每次做饭的时候都会问说你喜欢吃什么？ Oh, mi mujer siempre me pregunta, ¿qué quieres comer? 然后我都会告诉她一句话。Entonces siempre le digo lo mismo. 随便。Da igual. 所以你会发现，尤其是夫妻之间，做妻子的，你只需要喜悦你的丈夫就可以。 Entonces, de verdad, como mujeres únicamente queremos agradar a nuestros esposos. 那做丈夫呢也是一样。 Y de igual manera para los esposos, queremos agradar a nuestras esposas. 我在国内是这样听说的。 Entonces, en China es lo que escuché. 现在证实一下啊。中国的这个女生或者女性出门会打扮得非常漂亮。 Ajá. Las mujeres normalmente cuando salen a la calle pues se arreglan muy bien, se maquillan, se ponen muy guapas. 对吧？ ¿Sí? 但是呢，到家就非常随便。Pero en casa pues es como, da igual. 但是我听说欧洲的女性呢是在家打扮，出门穿得很随意。 Ah, pero dice que ha escuchado que en Europa pasa lo contrario, que la esposa en casa se arregla bastante y para salir pues es como más sencilla. 是这样吗？这个有个欧洲人，他说不是这样。OK， 那就是这个视频有误啊。Entonces el vídeo que vio 不 fue. 过呢，可以提醒我们，原来我们只需要讨彼此的喜悦。 Pero una realidad es que nos gusta agradar a las personas, ¿verdad? 我们是神的儿女，所以我们也要讨父的喜悦。 Somos hijos de Dios, queremos agradar a nuestro Padre. 父喜悦合适，我们就做什么事情。 Entonces, lo que le guste a Dios deberíamos de hacerlo. 他怎样说，我们就怎样行。 Y Él lo que nos diga tendremos que hacerlo. 所以今天我要分享做神喜悦的事。 Entonces, lo que quiero compartir hoy con vosotros es hacer lo que agrada a Dios.
在我们刚才读的经文当中，1到3节里面， Entonces, en los primeros versículos del 1 al 3, 保罗在说：“我劝你们，并且呢，求你们，你们要讨神的喜悦。” entonces, ¿qué decía Pablo aquí? Dice, tenéis que agradar, vivan de una manera que le agrada a Dios. 所以在我们刚才读的经文当中，你有没有发现什么事情是讨神喜悦的？ ¿Y os habéis dado cuenta qué es lo que le agrada a Dios? 有发现吗？ ¿Os habéis dado cuenta? 是什么事情？ ¿El qué? 什么事情？ ¿El qué? 明明是一个非常可以大声宣布出来的事情，但是我们说的声音非常小。 ¿Puedes decirlo más alto? 你会发现，从经文当中，我们会发现，原来神喜悦的是什么事情？ ¿El qué? 是成为圣洁。 Que sean santos. 所以我要分享2点啊。那第一点就是圣洁， Entonces, lo primero es ser santos 第二点就是相爱， y lo segundo es amarse mutuamente. 因为这2件事情一定是神所喜悦的。 Porque estas dos cosas seguro es algo que agrada al Señor. 那我先来讲第一点，就是圣洁。 Entonces vamos a pasar al primer punto, vamos a hablar de la santidad. 从我们读的经文当中，我们清楚的看到神要求我们圣洁。 Porque en el versículo que acabamos de leer, claramente el Señor dice, sean santos. 神的旨意就是让我们成为圣洁，远避淫行。 La voluntad de Dios es que seamos santos y nos alejemos del pecado. 所以神的命令也是让我们成为圣洁。 Entonces, el mandato de Dios también es muy claro, sed santos. 为什么我们要圣洁 ¿Y por qué tenemos que ser santos?？Why？ 因为神是圣洁的， Porque Dios es santo. 人非圣洁不能见神的面。 Entonces, porque si no somos santos no podemos ver a Dios. 在旧约和新约当中，大概有好几百次提到圣洁这个词。 De verdad, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se nombran más de 100 veces la palabra santo. 可见基督徒的生活和生命的圣洁是多么的重要和多么的讨神的喜悦。 Por lo que de verdad os tenéis que dar cuenta de que una vida como cristianos vivir en santidad es muy importante para Dios. 在中国人的思想当中，圣人是很崇高的地位。 Entonces, en la cultura china, el ser santos es algo como inalcanzable, algo muy exitoso. 例如孔子， Es como Confucio, 我们会称他是什么？ porque ¿cómo le llamamos a Confucio? 孔圣人。所以这样的地，我翻译不了。所以这样， Ah, Santo Confucio. Okay. 好，谢谢。我们也知道，原来我们是在罪恶里面的人， Ujú. Y también queremos ser iguales 是要死在罪恶过分中的人， y que también tenemos que morir al pecado 活在撒旦的权势之下。 y que también estamos viviendo bajo el dominio de Satanás. 如今蒙着神的恩典， Y hoy estamos con la gracia, viviendo en la gracia de Dios 借着耶稣基督的救赎， y a través de la salvación de Jesús 拯救了我们， y nos ha salvado. 让我们接受耶稣基督成为我们的主和救主， Porque cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, 我们就分别为圣归给神了。 somos separados para Dios. 圣经称，凡相信耶稣基督的人是圣徒。 Porque a los llamados, a los que creen en Dios, en la Biblia, son llamados santos. 所以你可以告诉你身边的弟兄姐妹们说，你是圣徒吗？ Por lo que pregunta a tu hermano de al lado, ¿tú eres santo? 你们是圣，没有问的，他们没有做哎，做太远。¿Eres santo? 从地位上来讲，我们都分别为圣， Nosotros todos somos apartados para Dios 都是属神的子民， y todos somos el pueblo de Dios. 所以也都拥有了圣洁的地位。 Por lo que tenemos este puesto en santidad. 那什么是圣洁呢？ ¿Pero qué significa ser santo? 最简单的了解 Entonces, algo muy básico 就是分开和分别。 es, primer punto, apartado. 那圣洁的基本的意义是什么呢？ ¿Y qué significa? ¿Cuál es el significado básico de la santidad? 第一个是分别， El primero es apartado, 要 separado. 从哪里分别呢？ ¿Pero apartado de qué? 第一个就是从罪恶中分别， El primero es apartado del pecado 第二个分别出来归给神， y segundo, apartado para el Señor. 这是在讲地位上的成圣。 Esto significa, en la tierra ahora mismo nuestro puesto es esto. 但是呢，还有第二个， Pero hay otro punto. 就是圣洁的目的是什么呢？ El ser santos, ¿cuál es el motivo? La meta final de ser santos. 向神。 Semejantes a 请 Dios. 一起说，圣洁的目的是向神。 El significado de ser santos es ser
como Dios. 圣洁的目的是向神。那在这个宣道会的圣洁观里面呢，提到地位的成圣。Y también hablamos en la alianza, también hablamos de qué significa ser santo. 渐进的成圣。Una santidad firme. 还有一个叫危难 progresiva. 危难中的危机中的成圣。 Ok, vale. 中文在这里. Entonces en español se diría que es una santidad progresiva, perdón. 还有危机中的成圣啊，所以这个成圣呢，它和称义不太一样。 Pero esto no significa, con el ser llamados santos no es muy parecido. 称义是一次性的，不需要努力的事情。 Porque somos justificados por la fe, santificados por la fe, es solo una vez, ocurre una vez. 但是成圣是一个渐进的努力的过程。 Pero de igual manera, la santificación es un proceso. 最终就是让我们更加的像神。 Porque la meta final es ser cada vez más como Dios. 这个过程是需要我们努力和付出的。 Y este progreso, este proceso conlleva que tengamos que sacrificar y esforzarnos para ello. 需要我们不断的对付自己的老我。 Y que tengamos que siempre pues, luchar contra nuestro antiguo yo. 那我们看一个神学家，名叫霍安东。 Ajá. Vamos a ver aquí a un teólogo. 这本书呢是柴培尔牧师他的这个圣洁靠恩典的一段内容。 Entonces, bueno, es un trozo del libro en el cual habla así de la santidad. 用中文读一下。来，一起来读一下，来，预备起。 一方面的工作，不断地使我们更新，越来越像基督，使我们继续在恩典中长进，在圣洁上更加完全。Lo leemos aquí en español. Dice, como afirmó el teólogo Anthony Hoekema. Ok, por lo tanto, debemos comprender que el significado de santificación comprende tanto una santificación definida como una santificación progresiva. La santificación definida se refiere a la obra del Espíritu Santo al hacernos morir al pecado, resucitar con Cristo y convertirnos en nuevas criaturas, mientras que la santificación progresiva se refiere a otro aspecto de la obra del Espíritu Santo, renovarnos y transformarnos continuamente, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo, permitiéndonos seguir creciendo en la gracia y ser más perfectos en la santidad. 在旧约圣经当中，利未记里面， En el Antiguo Testamento, en Levítico, 利未记的主题是在圣洁中与神相交。 entonces, básicamente se le titula a Levítico es ser santos para relacionarnos con Dios. 所以你读利未记的时候会发现圣与俗分得很清楚。 Entonces, te das cuenta cuando leas Levítico que diferencia claramente lo que es del mundo y lo que es del Señor, lo que es santo. 什么是圣的呢？ Entonces, ¿qué es santo? 就是归耶和华的都是圣的。 Entonces, todo lo que es apartado para el Señor es santo. 那什么是俗的呢？ ¿Y qué es el 就是 mundo? 不归于耶和华都是俗的。 Entonces, todo lo que mancha al Señor es mundano. 所以你看旧约的话，就是非圣即俗，非俗即圣，没有中间阶段。 Entonces, es como, es blanco o negro, o sea, no hay un término medio. 在于有没有归属于神。 Entonces, todo tiene que ser apartado para el Señor y eso es santo. 当那个以利亚先知看见上帝宝座的显现的时候， Entonces, cuando Elías mismo se encontró con Dios cara a cara, 以赛亚 ，sorry， Isaías, 天使撒拉弗说 el ángel le dijo, 圣哉，圣哉，圣哉。 Santo, santo, santo. 但是以赛亚的回答并没有说哈利路亚，我的神作王了。 Pero Isaías, su respuesta no fue, oh, aleluya, Dios es Dios. 以赛亚是怎样回答的？ ¿Cómo respondió Isaías? 有人知道吗？ ¿Se acuerda alguien? 他说的是祸哉，祸哉，我有祸了。 Dice, he pecado, Señor. 为什么有祸了呢？ ¿Por qué? 我是嘴唇不洁的人， Porque mis labios no son limpios 又住在嘴唇不洁的人当中。
Y además vivo con gente que no tiene los labios limpios. 所以你会发现，除了圣，就剩下罪了。Ujú. Entonces, aparte de la santidad, solo queda el pecado. 罗马书里面说，在亚当里的人是什么人呢？ Entonces, en el libro de Romanos leemos que los que se encuentran en Adán, ¿qué tipo de personas son? 那是罪人， Son pecadores 会被定罪， que serán juzgados 结局是灭亡。 y que su final será la muerte. 但是在基督里的人呢，是怎样呢？ Pero los que se encuentran en Cristo, ¿cómo son? 是义人， Son santos, 被称义， son llamados santos justos 结局是永生。 y que el objetivo final será el cielo, la vida eterna. 所以只有两种， Entonces, 要不然在 solo 亚 dos. 当里，要不然在基督里。 Entonces solo hay dos grupos, los que están con Adán o los que se encuentran en Cristo. 弟兄姐妹们，我们在哪里？ Entonces, hermanos, ¿dónde estamos hoy? 在亚当里的，请举手。 Los que se encuentran con Adán, que levanten la mano. 那剩下的就是在基督里。 Entonces el resto estamos con Cristo. 所以只有在基督里才会承受永生。 Entonces solo los que se encuentran en Cristo podremos tener vida eterna. 当我们这些人被神分别出来以后，我们就已经圣洁了。 Porque cuando Dios nos separó del mundo, ya somos santos. 但这只是地位上的成圣， Pero esto es solo es definido, una santidad definida, 我们还没有完全， pero no hemos terminado. 所以还需要不断的努力和追求。 Por lo que tenemos que seguir esforzándonos para ello. 盼望着弟兄姐妹们在罪恶的时代里活出圣洁。 Entonces, de verdad, que en este mundo lleno de pecado que podamos mantenernos santos. 追求圣洁的生活是需要努力的。 Y porque el perseguir una vida de santidad requiere nuestro esfuerzo. 即便是这个时代有越来越多的思想、价值和道德在冲击信仰的圣洁， Sabemos que ahora mismo en este mundo tenemos muchísimas teologías nuevas, valores nuevos, ideas nuevas, 我们仍要持守圣经的原则， pero tenemos que seguir firmes en la verdad de la Biblia. 过圣洁的生活。 Vivir una vida santa. 有分别才有见证， Porque cuando estamos separados del mundo es cuando tenemos testimonio. 有见证神才得荣耀。 Y cuando tenemos testimonios, cuando Dios tiene gloria. 我需要再讲一遍， Entonces lo repito de nuevo. 有分别才有见证， Porque si somos separados, tendremos testimonio. 有见证才有神才得荣耀。 Cuando tengamos testimonios, cuando te podemos dar la gloria a Dios. 所以我们盼望着我们的教会是圣洁的， Entonces, de verdad que mi deseo es que nuestra iglesia sea santa, 我们的生活是圣洁的， que nuestra vida sea santa, 我们的关系是圣洁的， que nuestras relaciones sean 我们 santas, 的婚姻和侍奉都是圣洁的。 que nuestro matrimonio, nuestro ministerio sea santo. 如果说耶稣来到我们教会，他会做些什么？ Porque si viene Jesús aquí a la iglesia, por ejemplo, a visitarnos un día, ¿qué se va a 那 encontrar? 今天的教会当中有哪些事情是需要被洁净的？ De verdad, ¿qué cosas en la iglesia necesitan ser limpiadas, santificadas? 我们的内心又有哪些事情需要被洁净的？ En nuestro corazón, ¿qué cosas necesitan ser limpias? 弟兄姐妹们，我也要圣洁。 Entonces, hermanos, tenemos que ser santos. 在这个道德败坏、性泛滥的时代里，我也要圣洁。 Porque en este mundo caído, lleno de pecado, tenemos que ser santos. 敬畏神，远离恶事。 Entonces tenemos que adorar a Dios, temer a Dios y dejar las cosas malas. 第3节说，神的旨意就是让我们成为圣洁，远避淫行。 Porque en el versículo 3 de 1 Tesalonicenses lo dice claramente, la voluntad de Dios es que sean santos, entonces aléjense de todo pecado sexual. 还有个背景，我要大概介绍一下。 Quisiera hablar un poquito con vosotros de un poco de panorama. 这些的帖撒罗尼迦人，一部分人是从偶像崇拜中拯救出来的。 Ajá, en la iglesia de Tesalonicenses era una iglesia en la cual pues adoraban a otros ídolos. 这些偶像的仪式呢，又特别的不道德。 Y y sus maneras de adorar a esos ídolos eran maneras pues muy inmorales. 这些帖撒罗尼迦的基督徒呢，又是外邦人。 Y la mayoría de esos cristianos eran gentiles. 他们以前会把不道德的事情和宗教放在一起。 Entonces mezclaban sus costumbres con la fe que profesaban. 所以保罗说，圣洁对他们来讲是一个新的概念。 Entonces, claro, para ellos la santidad era algo nuevo para ellos. 原来敬拜神是需要有圣洁生活的。 Porque decían, o sea que yo para adorar a Dios tengo que tener una vida santa. 所以后来的经文当中，保罗就说，
不要放纵自己的私欲和邪情。 Por lo que Pablo, pues de manera muy clara, dice, no, tenemos que controlar nuestro cuerpo y vivir en santidad y no dejarnos llevar por las pasiones sensuales. 要控制好自己的身体，让身体保持圣洁和尊贵， Controlar su propio cuerpo y vivir en santidad y honor. 尤其是婚姻 Sobre todo dentro del matrimonio, 一定要圣洁。 tiene que ser santo. 实际上说，婚姻人人当尊重， Porque el matrimonio debe ser algo respetado por todo el mundo. 所以不管是弟兄还是姐妹们， Porque da igual que tú seas hombre o mujer, 都要守住婚姻的圣洁。 tenemos que ser santos dentro del matrimonio. 最近有一个人比较火， Últimamente hay una persona pues se ha vuelto famosa. 来我们看一下， Vamos a ver. País. 他叫杨菲利，杨， Yang Feli, ¿sabes cómo es? Philip. ¿Ah? ¿Algo más? Solo Felipe Yang. Ok. Felipe Yang. 他写过《恩典多奇异》， Entonces escribió el libro de Gracia. Ok. 无语问苍天，sorry。 Veo Guanxi. Bueno, 没关系啊。 fue un escritor muy famoso, ¿no? 但是呢，他自己爆出有8年的婚外情， Pero él mismo reconoció que vivió 8 años de adulterio. 这个在教会界一下子成为一个热门的话题。 Entonces imagínate, o sea, este tipo de noticias en la iglesia fue como una bomba. 弟兄姐妹们，我们要承认一件事情： Hermanos, tenemos que reconocer una cosa. 面对罪恶和试探， Entonces, cuando nos enfrentamos a los pecados y las tentaciones, 我们都是软弱的。 nosotros somos débiles. 最好的方法是逃避试探。 Entonces, lo mejor es alejarnos de esas tentaciones. 保罗劝勉提摩太说：“你要逃避少年人的私欲。 Porque además Pablo también advirtió a Timoteo, aléjate de las pasiones. 逃避好像不勇敢， Porque a veces pues no podemos escaparnos, 但是一定最好用， pero seguro que es lo mejor. 因为我们面对罪恶的诱惑，面对各样的试探，都是软弱的。 Porque de verdad, cuando estamos ante el pecado, ante la tentación, somos débiles. 不管是欧洲人，还是中国人，还是美国人， Da 所 igual 有 que 人都一样， seas europeo, chino, estadounidense, todos somos iguales. 免疫力都是非常低的。 Nuestro sistema inmunológico es muy débil. 所以我们一定要小心， Entonces tenemos que tener cuidado. 不要自以为能够站立得稳。 No pienses que tú no vas a pecar con eso. 还记得彼得吗？ ¿Te acuerdas de Pedro? 彼得曾经说了一句豪言壮语的话语。 Porque Pedro dijo una vez, 耶稣说：“有人你们要离弃我，然后不认我的时候，彼得说什么？ porque Jesús dijo, me vais a abandonar y me vais a dejar solos. 彼得说：“我和你一起死都没有问题。 Pero Pedro dijo, yo moriría contigo, Señor. ”然后后来他有没有不认主？ Pero ¿qué ocurrió 保 después? 彼得认为说我没有问题，他们可能有问题，但是我没有问题。 Claro, porque Pedro dijo, no, yo no voy a ser así como ellos. 结果他3次不认主。 Pero él negó al Señor hasta 3 veces. 所以弟兄姐妹们，恢复生命中的圣洁， Entonces, de verdad, tenemos que restaurar santidad en nuestras vidas. 恢复生命中的圣洁， Restaurar santidad en nuestras vidas. 恢复生命中的圣洁。 Restaurar santidad en nuestras vidas. 在中国有句话， Entonces, en China hay una frase, 重要的事情讲3遍， lo que es importante hay que decirlo 3 veces. 所以我就讲了3遍。 Entonces, por eso, 3 veces. 那第8节再次提醒我们2件事情。 Entonces, otra vez en el versículo número 8 que nos dice, 第一件事情就是我们的身体是圣灵的殿， entonces, dice, por lo que se niega... 可以重复吗？我们的身体是圣灵的殿， Ok, porque nuestro cuerpo es el templo santo de Dios. 所以身体是用来荣耀神的， Por lo que nuestro cuerpo es para honrar a Dios. 不是用来伤害的， No es para hacernos daño. 也不是用来败坏的。 Y tampoco es para, bueno, pues 那第二 hacernos 个呢， daño. 就是圣灵会在我们里面运行， Además, el Espíritu Santo vive en nosotros. 给我们力量去过圣洁的生活 Y。además nos da fuerzas para poder vivir esa vida santa que Dios quiere para nosotros. 我们自己根本靠不住， Porque no podemos depender de nosotros mismos. 但是圣灵可以。 Pero el Espíritu Santo sí puede. 所以弟兄姐妹们 Por lo，que 圣洁的 hermanos 生活是要努力追求的， La vida santa tenemos que perseguirla, tenemos que esforzarnos para ello. 不是靠自己，乃是靠着耶稣。 Porque no es a través de nosotros, sino a través de Jesús. 婚姻要圣洁， El matrimonio tiene que ser santo. 侍奉要圣洁， El ministerio tiene que ser santo. 关系要圣洁， Las relaciones santas. 教会更要圣洁。 La iglesia tiene que ser santa.
就连我们的彼此相爱也要圣洁。 Y nosotros, amándonos unos a otros, también tiene que ser algo santo. 所以今天我向弟兄姐妹们发出挑战， Por lo que os doy un desafío hoy. 发出圣洁的挑战， Os doy un desafío santo. 希望弟兄姐妹们拒绝罪恶，远离恶事。 De verdad que podáis rechazar las cosas malas y alejarnos del pecado. 复兴生命中、婚姻中、家庭中、侍奉中的圣洁。 Y que restauremos la santidad en nuestras vidas, en el matrimonio, en la iglesia, en el ministerio. 复兴教会的圣洁。 Restauremos la santidad en la iglesia. 若一群属神的子民都不再持守圣洁，请问谁还会持守圣洁？ Porque de verdad, si como seguidores de Cristo no somos santos, entonces ¿quién va a ser santo? 如果我们回到帖撒罗尼迦前后书的主题的话， Porque si volvemos al título de Tesalonicenses, 它的主题是在讲主的再来， porque está hablando sobre todo de la segunda venida de Cristo. 是提醒我们主会再来， Nos recuerda que Cristo va a volver. 我们要过圣洁的生活， Tenemos que vivir de una manera santa, 因为这样的生活是神所喜悦的。 porque esta es la tipo de vida que a Dios le agrada. 宣道会有4重福音， Entonces, en la alianza tenemos 4 puntos importantes. 我们可以一起说一下吗？ ¿Lo podemos decir? ¿Los podemos nombrar? 第一个， La primera, 大家讲一下。第一个是耶稣是拯救的主， Jesús es Salvador. 第二个，基督是使我们成圣的主， Cristo es el que nos hace santos. 第三个，基督是医治的主， Jesús es nuestro sanador. 第四个，基督是再来的主。 Cristo es el que va a volver. 所以在宣道会的4重福音当中，也非常的强调圣洁， Entonces, en la alianza hablamos de santidad. 因为我相信这样的教义出现是为了回应神命令的呼召， Porque precisamente con este tipo de llamado es para responder a Dios. 就是神非常喜悦基督徒过圣洁的生活。 Porque Dios de verdad que Él anhela que pasemos vidas santas. 所以弟兄姐妹们要圣洁， Por lo que, hermanos, tenemos que ser santos. 不管如何都要回转归向神， De verdad, da igual donde estés ahora mismo, tenemos que volvernos a Dios. 要过圣洁的生活， Pasar una vida santa, 就要不断的对付自己的老我。 entonces tenemos que enfrentar a nuestro 每一个人都有 antiguo 老 yo. 我的个性， Porque tenemos nuestro antiguo carácter, 每一个人都有老我的惰性。 tenemos nuestro caída 或许每一个人的心里面也有老我的恶性。 y también tenemos nuestra maldad. 想要追求圣洁，想要过圣洁的生活，就要对付自己的老我。 Y si queremos de verdad vivir una vida santa, tenemos que hacerle frente a este antiguo yo. 请记得，圣洁的生命、圣洁的生活是荣耀神的，是有见证的。 Recordemos que una vida santa glorifica a Dios. 弟兄姐妹们，神所喜悦的是什么事情？ Hermanos, ¿qué es lo que le agrada a Dios? 一起说圣洁。圣 Santidad, 洁，这是第一个， el primero. Tiago. ¿Ah? Y el segundo, 就是9到12节 que es lo 里 que 面 habla 提到 del 9的 al 相 12, 爱。 que es el amarse mutuamente. 相爱呢是神的命令， También es un mandamiento de Dios. 这个命令非常的清楚， Y este mandamiento es muy claro. 就是我们看到的经文的内容。 ¿Qué es lo que acabamos de leer en este pasaje? 耶稣说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。” Oh, yo creí, ok. Dice así, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. 大家知道约翰是谁写的，对吗？约翰福音是谁写呢？ ¿Quién escribió Juan? 就是约翰啊。 Juan mismo. 约翰的性格怎么样呢？ ¿Cuál era su carácter, el carácter de Juan? 就是他的脾气如何？ ¿Cómo era? ¿Cómo era él? ¿Se enfadaba mucho? 如果你读圣经的话，他的脾气好像不是很好， Entonces, de verdad, si lees la Biblia, su carácter no era muy bueno. 非常的火爆。 Era también una persona muy impulsiva. 有一次，因为那个地方不接待他， Entonces, una vez porque ese sitio en el que se iba a quedar no le recibieron, 他就求父子说：“父子降下火烧死他们。 que dijo, Dios, manda fuego y quema esta ciudad. ”我们中间有没有这么火爆脾气的人？ ¿Hay alguno así entre nosotros? 还好西班牙是一个友好的国家， Menos mal que España es un país bastante bueno, 否则的话可能也被烧死了。 porque si no, de verdad, quizá no estuviésemos aquí ya. 但是当这位火爆的约翰遇到复活的基督之后， Pero una vez que Juan se encontró con Cristo mismo, 他的生命发生了非常大的改变， pero cambió radicalmente. 他成为了爱的使徒，
se convirtió en el discípulo amado. 所以，如果你读约翰书信的话， Porque si leéis las cartas de Juan, 那里面说：“我亲爱的小子们呐，你们要彼此相爱。 dijo, hijitos míos, tenéis que amaros mutuamente. ”有没有说你们要不相爱就烧死你们？ Os dijo, si no os amáis, os voy a quemar a todos. 不再有这样的个性，也 No. 不再有这样的性格。 Ese carácter cambió totalmente. 为什么？ ¿Por qué? 因为复活的基督改变了他， Porque Jesucristo resucitado le cambió. 翻转了他的生命。 Dio un vuelco entero a su vida. 我相信复活的基督也会翻转我们的生命。 Y también creo fielmente que Jesús va a hacer lo mismo en nosotros. 阿门， Amén. 一定会翻转我们的生命。 Seguramente, seguro, si lo crees. 所以你不要说我自己脾气很差， Entonces digas, ay, es que tengo muy mal carácter, me enfado mucho. 只要你愿意被耶稣改变， Entonces, porque si solo tú quieres que Jesús te cambie, 都可以成为一个温柔的人。 te puedes convertir en la persona más dulce del mundo. 相爱是基督徒非常重要的特征， Porque el amarse mutuamente es una señal como discípulos de 没有 Cristo. 爱我们就失去了生命的见 Porque 证。 si no hay amor, no tenemos testimonio. 在马太福音22章里面， En Mateo 22 dice, 我问大家一下，爱诫命的总纲是什么？诫命的总纲， ah, ok, ¿cuál es el mandamiento más importante o que resume todo el mandamiento? 可以回答一下吗？爱神和爱人。 Ama a tu Dios 怎么爱 y a 神 las？personas como amamos a Dios. 尽心、尽性、尽 Todo 力 tu、corazón, 尽意 toda tu mente, toda tu voluntad 爱主你的神。 a tu Dios. 其次是什么？ Y 爱人如己。 amar al prójimo como a ti mismo. 什么意思呢？ ¿Qué significa eso? 耶稣怎样爱你，你就怎样爱人； Jesús, como te amó Él, tú también tienes que amar al otro así, de esa manera. 你怎样爱自己，就怎样爱别人。 Y como te ames a ti mismo, tienes que amar al otro. 我们是爱自己的人吗？ ¿Nos amamos? 不爱自己的人请举手。 ¿Nos amamos a nosotros mismos? 啊，没有一个。所以你如何的爱自己，就如何的爱别人 Entonces, como nos amemos a nosotros mismos, tenemos que amar al otro. 如果你仔细去读约翰福音的话， Y si lees Juan 在 detenidamente, 耶稣最后的旅程的最后的一个星期里面， entonces en la última semana en la 他 tierra 讲 de 了两 Jesús, 件非常重要的事情， entonces dijo dos cosas muy 一个就 importantes. 是我们看到的相爱， Uno es este, amaros 另外一个 mutuamente. 就是耶稣在为什么祷告， Entonces, y Jesús estuvo orando, ¿por quién? 就是合一。 Por unidad. 你会发现，相爱和合一是教会有力的见证。 Entonces, de verdad, el amarse mutuamente y el estar en unión, en unidad, son testimonios muy fuertes dentro de una iglesia. 所以不要让自己失去爱心， Entonces, de verdad, que no perdamos ese amor 也不要让自己失去合一。 y no perdamos esa unidad. 我们爱是因为神先爱了我们， Amamos porque Dios nos amó primero. 爱是一个动词，是需要付出的， Porque el amar es un verbo, tenemos que hacer algo. 是需要舍己的。 Entonces, y hay que aprenderlo también. 有一件事情我们必须要承认， Entonces, hay una cosa que tenemos que reconocer, 人性是自私的， porque nosotros somos egoístas. 大家认同吗？ ¿Sí? Sí. 可以是吧？谢谢大家的认同啊！ Gracias. 即便是基督徒，也会有自私。 Y aunque seamos cristianos, también somos egoístas. 小孩有没有自私？ ¿Los niños son egoístas? 有， Sí. 而且不用教。 Y además no hace falta enseñarles. 我相信没有一个父母会在孩子母腹里面教他说你要为自己。 Yo creo que nadie le enseña a su hijo, tienes que vivir por ti mismo. 不用教，因为他出生之后都知道为自己。 No hace falta enseñarles, ellos saben. 那我们也会有自私， Nosotros también. 但是耶稣让我们去爱别人， Pero Jesús nos enseña a amar a los demás. 不是一味的索取，而是给予。 Tenemos que no solo recibir, sino también dar. 爱不要停留在言语上、舌头上，要在行为和诚实上。 Y que el amar no solo se quede en la boca, sino también en nuestras acciones. 那个诚实就是真理的意思， Porque el ser sinceros es verdad. 所以爱是需要行动的。 Entonces, ¿qué hace falta para amar? 在中国的文化当中呢，有一个词叫“爱在心里口难开 En China se dice que amamos en el corazón, pero no lo decimos. ”。我比较害怕我妻子问我：“你爱我吗 Me da miedo cuando mi mujer me pregunta, ¿me amas? ？”我会告诉她说：“你知道。 Y dice, ya lo sabes. ” 这个是和中国的文化有关系。 Esta es una cultura china que nos cuesta mucho expresar amor. 我现在马上40岁， Voy a cumplir 40 años dentro de muy poquito. 我从来没有给我妈妈说过我爱她， Jamás le he dicho a mi madre que la amo. 她也从来没有说过。 Y mi madre tampoco a mí.
偶尔有一次说过，我还有点受不了， Y cuando mi madre me dijo alguna vez, "Buah, es como no puedo aceptar eso, no puedo, 因为这是文化。 porque eso es cultura." 但是我们要学会用行动去爱别人。 Pero de verdad tenemos que aprender a amar con acciones. 有一对夫妻，他的妻子晚上饿了， Entonces por la noche, bueno, un matrimonio, la No, mujer ¿sabe? tenía hambre 他的妻子问他的丈夫说：“你爱我吗 y la mujer le preguntó a su marido, "¿Me amas?" ？”我先讲一下，不是我们俩， Entonces estoy diciendo, no somos nosotros, ¿eh? 是别人啊。 Es otro matrimonio. 然后她丈夫说：“我爱你。 Entonces el marido dijo, 然 "Claro 后 que 这 te 个妻子 amo." 接着又问说：“你爱我吗 Entonces la mujer le vuelve a preguntar, "¿Me amas?" 这个丈夫就很心虚， Entonces claro, su marido dijo, 然后声音变得小了很多， entonces bajó su tono de voz, 但是他还是说我爱你。 pero dijo, "Sí, te 然后第 amo." 3次的时候，这个妻子又问：“你爱我吗 Entonces la tercera vez su esposa le vuelve a preguntar, "¿Me amas?" 啊，前提我要讲一下，就是这个妻子半夜饿了， Entonces vuelvo a repetir, la mujer tenía hambre a las 12 de la noche. 然后这个丈夫说：“我爱你。 Entonces el marido contestó, "Sí, te amo." 那这位妻子说：“你爱我的话，去给我买碗面条吧。 Entonces dije, bueno, si me amas, pues ves a comprarme un bol de fideos. ”那这位丈夫说：“爱你可以，买面条不行。 Entonces dice, bueno, te puedo amar, pero no voy a comprar. 所以爱不要停留在只是停留在言语上，要有行动。 Entonces, de verdad, no podemos decir amar solo de boca, 相爱是一个共同要付出的话词， porque el amar mutuamente es algo mutuo 不要滥用别人的爱心。 y que no te aproveches del amor de los demás. 所以11节、12节就提到说，要小心，爱是要有界限的。 Ujú. Entonces, en el versículo 11 y 12 dice, tenemos que poner límites en 为 el 什么呢？ amor, 因为有人会不安分守己、好管闲事、懒做不做工。 porque de verdad hay mucha gente que nos encontraremos que son egoístas y querrán aprovecharse de nosotros, de nuestra bondad y de nuestro amor. 依赖教会弟兄姐妹过爱心的生活， Y que de verdad aprovecharse pues del amor que decimos que tenemos en la iglesia. 爱是付出。 Entonces, el amor, pues hay que dar. 在中国的教会有个现象， Entonces, en China, la iglesia china, pasa algo. 就是会有很多的人说教会没有爱。 Entonces, hay mucha gente que dirá, "Bah, no hay amor en la iglesia." 我们这会有人这样讲吗？ Yo. 有那都一样了啊。 Entonces pasa lo mismo aquí en España también. 但是很奇怪， Pero algo muy raro. 根据调查， Entonces, según las estadísticas, 在中国的教会，凡是说教会没有爱的人， las personas que dicen que las iglesias no tienen amor 基本上就是不付出的人， son las que no dan. 所以他就 PUI Ajá. Por lo que pues es como que te ponen reseñas malas. PUI 教会道德绑架教会，说教会没有爱。 Entonces, pues eso, son los que juzgan normalmente pues negativamente las iglesias. 这件事情在中国很普遍， Entonces es algo que pasa muy comúnmente en la iglesia china. 是因为他一味的索取，从来不付出。 Porque por todo lo que él ha recibido, él jamás ha dado. 弟兄姐妹们，神是让我们每一个人都要有爱的行动， Entonces, de verdad, Dios nos llama a ser personas que aman 每一个人都要去爱别人。 y que tenemos que amar a los demás. 我和我的妻子还有儿子来到这之前， Entonces, antes de venir mi esposa y mi hijo aquí a España, 就感受到希望全教会弟兄姐妹的爱心， entonces yo ya sentí el amor de la iglesia hacia nosotros, 为我们祷告。 porque estuvisteis orando por nosotros 我们到的时候去接我们， y cuando llegamos fuisteis a recogernos. 我们带了很多的行李， Entonces trajimos muchísimos equipajes, muchas maletas. 多名弟兄冒着雨接我们， Entonces, Tomín viene a recogernos 然后帮我们去办公交卡， entonces, y nos acompañó a hacer la tarjeta de transporte 然后带我们去解决所有的问题。 y también pues, nos fue a solucionar muchos problemas. 所以我和我妻子说，这是一个有温暖的教会。 Entonces, de verdad, esto es la iglesia. 谢谢大家。 Muchas gracias. 所以我们也盼望着我们的爱能够越来越增长。 Entonces, de verdad, que en el amor sigamos creciendo 我们要在爱中建立自己。 y que tenemos que edificarnos en amor. 所以我想问，我们有没有爱耶稣？ Entonces, mi pregunta es, ¿amáis a Jesús? 爱耶稣的请举手。 Levantamos la mano, ¿quién ama a Jesús? 啊，都举了啊。那有没有今年比去年爱的更多一点呢？ Entonces, ¿este año amáis más a Jesús que el año pasado? 比2年前更多一点呢？ ¿O un poquito más que hace 2 años? 还是越来越少？ ¿O cada vez menos? 好像神非常喜欢我们用全部的爱来爱他。 Porque yo creo que Dios quiere que le amemos con todo nuestro amor.
我们若与神同行， Porque si caminamos con Dios, 我们便会更深的认识他。 le conoceremos mucho más. 我们更深的认识他，我们便会更加的爱他。 Y cuando más le conocemos, más le amaremos. 耶稣的爱是按照我们的本相来接纳我们。 Entonces, porque Dios nos ama, porque tenemos su imagen. 我们要相信每一个人都是不一样的， Entonces tenemos que también aceptar que no todos somos iguales. 每个人的处事风格、行事为人都是不一样的， Entonces todos hacemos cosas diferentes, pensamos diferente, 每个人的性格也是不一样的。 somos de carácter diferente. 我是一个急性的， Soy una persona muy impaciente, 但是这里的文化是要慢慢下来， pero esta cultura es una cultura lenta. 所以我也在学习怎样适应这个慢的生活。 Entonces yo también tengo que aprender a ser más lento. 因为每个人不同，所以才显出了上帝创造的美。 Y por lo que, como cada uno somos diferentes, podemos ver la maravillosa creación de Dios. 我们是有差异的人， Porque tenemos diferencias. 那我们需要做的是有更多的接纳，更多的体谅，少些伤害，多些包容， Entonces, de verdad, lo que tenemos que tener es más aceptación, más paciencia y menos juicio. 让我们可以拥有更多基督的爱。 Entonces, que tengamos más amor de Cristo. 我和我妻子刚结婚的时候， Entonces, cuando recién nos casamos, yo y mi esposa, 因为我们性格不一样， porque éramos de caracteres tan diferentes, 我晒袜子喜欢把袜子整理得很整洁再晒， ajá, entonces me gusta, pues, por ejemplo, los calcetines doblarlos de una manera. 他是拿出来怎样，干了以后还怎样。 Pero ella, en cuanto los saca de la lavadora, pues así se quedan. 我们常常因为这个事情吵架。 Entonces, y por estos calcetines discutíamos un montón. 我挤牙膏是从后往前挤， Entonces, por ejemplo, para la pasta de dientes yo empiezo desde abajo. 所以一管牙膏用完，它还很漂亮。 Entonces, claro, cuando después... Entonces, cuando uso la pasta de dientes es muy bonita, 那我妻子是抓哪挤哪， pero mi mujer lo coge de donde sea, 让 del 我很不 medio. 舒服。 Entonces, ¿qué pasa con la 所 pasta 以 de 我们常 dientes? 常会因为这些事情 Entonces, 吵 por 架。 estos motivos, pues discutimos. 但是后来我们学会了接受差异， Pero muchas veces, pues ya aprendimos a aceptar estas diferencias. 后来我也学乖了， Pero yo también he aprendido a ser más obediente. 不让他洗衣服了。 Entonces ya no le dejo con limpiar la ropa. 后来我也学乖了，牙膏他自己挤， Entonces también le dejo pues que haga lo que quiera con la pasta de 他 dientes. 挤完之后我再挤回来。 Entonces ya está. 所以既然有差异，我们要学会接纳。 Entonces hay diferencias, seguro, pero tenemos que aprender a aceptarlas. 请记得，傲慢与偏见一定不是基督徒该有的样子。 Porque de verdad recordad que las quejas y los juicios no vienen de 柔 Cristo, 和谦卑才是耶稣的样子。 sino que el ser manso y humilde como Cristo sí viene de Cristo. 希望我们的弟兄姐妹们的生命当中没有傲慢与偏见，只有基督的爱。 Que de verdad que en la vida de los cristianos no tengamos juicio ni quejas, sino el amor de Cristo. 来，我们一起来读一段的祷文。 Vamos a leer una oración. 这是我学习的时候，他们一个老师说是在美国的一个教会，他们读的一个祷文，题目是“去爱与我们意见不合的人”。 Ajá. Entonces esto sobre todo pues en la escuela teológica nos enseñó un pastor a leer 那 estas 我们就带 oraciones. 着祷告的心，把这个祷文先读一下。 Ujú. Vamos a leer pues estas oraciones. 来，我们一起来读。 Mm. 请你以爱的大能重新的充盈我们，因我们发现自己与弟兄姐妹发生了冲突和分歧，但我们希望你的心能引导我们。 Dios, tú eres amor. Por favor, lléname de nuevo con el poder de tu amor, pues nos encontramos en conflicto y desacuerdo con nuestros hermanos y hermanas, pero esperamos que tu corazón nos guíe. 我们承认，我们倾向于对那些观念与我们不同的人进行批判。我们承认，我们倾向于认为自己更优越。我们承认，我们倾向于责备、指责、谩骂和贬低他人。我们承认，我们倾向于以而非以爱的方式说出真理。我们承认，我们倾向于将讽刺用作正义的武器。我们承认，我们倾向于过度关注自己是否正确。
Reconocemos nuestra tendencia a juzgar a quienes tienen opiniones diferentes a las nuestras. Reconocemos nuestra tendencia a creernos superiores. Reconocemos nuestra tendencia a culpar, criticar, reprender y menospreciar a los demás. Reconocemos nuestra tendencia a decir la verdad con indignación justa en lugar de amor. Reconocemos nuestra tendencia a usar la ironía como arma de justicia. Reconocemos nuestra tendencia a preocuparnos demasiado por si tenemos razón. 帮助我们忍耐那些与我们观点不一致的人，帮助我们对我们认错误的人怀有恩典，帮助我们对伤害我们或伤害我们亲人之人给予宽恕。 Ayúdanos a ser pacientes con quienes no están de acuerdo con nosotros. Ayúdanos a ser compasivos con quienes creemos que están equivocados. Ayúdanos a perdonar a quienes nos han hecho daño o a nuestros seres queridos. 愿我们都引以为戒，在类似的处境中反省自己。愿我们注意到我们自己眼中的目光。愿我们记住上帝的国度的好消息正在逐步传播。它与恐惧、防御和暴力无关。和平、美丽、温柔是它的特征。愿我们的行动受到真正爱的引导。 Que todos aprendamos de esto y reflexionemos sobre nosotros mismos en situaciones similares, que podamos ver lo que está en juego en nuestros propios ojos, que recordemos que la buena nueva del reino de Dios se está extendiendo constantemente, no tiene nada que ver con el miedo, la defensa ni la violencia. La paz, la belleza y la dulzura son sus características, que nuestras acciones estén guiadas por el amor verdadero. 愿我们放弃想要赢得争论的渴望。 愿我们放弃想要展示自己具有卓越价值观或世界观的需求，在我们有机会和平地表达我们的观点时，愿我们用爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制做到这一切。愿基督因我们的每一句话和每一个行动而得荣耀。阿们。 Abandonemos el afán de ganar discusiones, que abandonemos la necesidad de demostrar valores y visiones del mundo superiores, siempre que tengamos la oportunidad de expresar nuestras opiniones pacíficamente, que lo hagamos con amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Que Cristo sea glorificado en cada palabra y acción que realicemos. Amén. 弟兄姐妹们，神所喜悦的事情是什么？是圣洁，是相爱。 如果你可以忘记很多的内容，但是一定要记得神所喜悦的事情是圣洁和相爱。Concluimos, hagamos lo que agrada al Señor. ¿Y qué es lo que le agrada? Amémonos unos a otros y sean santos. Os podéis olvidar de todos los demás, pero por favor recordad, amémonos unos a otros y seamos santos. 我们一起来读一下： Lo 做 leemos. 神所喜悦的事，勿要相爱。 还要圣洁。 Hagan lo que agrada a Dios. Ámense unos a otros y sean santos. 我们低头来祷告，亲爱的主，愿你在我们的生命当中成全你自己美好的心意，除去我们的污秽。谢谢你赐给我们圣洁的生命，主，让我们在圣洁中与你相交。主啊，恢复我们生命中的圣洁，恢复我们生活中的圣洁，恢复我们婚姻中的圣洁，因为圣洁是你所喜悦的。 给我们爱别人的力量，给我们荣耀你的力量。愿我们的教会越来越圣洁，愿我们的教会越来越有爱的力量，去彰显你自己奇妙的荣耀，去彰显你自己丰富的恩典。谢谢你，愿你让我们的弟兄姐妹们都记得，你所喜悦的事情是圣洁和相爱。带领我们，给我们爱的力量，也让我们在追求圣洁的过程当中，圣灵做我们随时的帮助。谢谢主，祷告奉主的圣名，阿门。 好，谢谢周传道给我们今天的话语。